Los recientes terremotos en Venezuela han provocado inquietud entre muchas personas de nuestro país. Pero ¿qué tan preparada está Colombia para resistir un sismo como el que ocurrió en Venezuela o incluso uno menor? Lejos de cualquier tipo de alarma, la ciencia y la ingeniería son claves para entender cómo está el país. Colombia, por su ubicación geográfica, es un territorio sísmicamente activo y entender por qué sucede esto es el primer paso para protegernos. Para profundizar en este tema, conversamos con expertos que nos explican desde el origen de estos movimientos hasta cómo debemos actuar en nuestros hogares. Pero primero tenemos que entender qué es un terremoto y qué es lo que ocurre cuando la Tierra se empieza a mover. Para esto nos responde Miguel Lizarazo, sismólogo del Servicio Geológico Colombiano. Básicamente es la liberación de energía producto de la acumulación de esfuerzos en el subsuelo, producto del empuje entre bloques o placas tectónicas alrededor de fallas o bordes de placas. Esta situación es especialmente relevante para nosotros, pues Colombia se encuentra en una zona de confluencia de varias placas como la de Nazca, la del Caribe y la suramericana, además del llamado bloque norandino. Aunque la ciencia todavía no puede predecir cuándo va a ocurrir un terremoto, por lo menos tenemos entidades que monitorean constantemente estas situaciones y evalúan qué pasa con las placas que se encuentran bajo el país. Colombia, en términos de placas tectónicas, es una zona sísmicamente muy activa en términos tectónicos. Pero adicional a eso, las cordilleras están, dijéramos, gobernadas por fracturas que tienen movimiento, es decir, fallas geológicas o fallas sísmicas. En las tres cordilleras tenemos presencia de sistemas de fallas importantes. Tal vez uno de los más recordados, de los más estudiados, de los más importantes, es el sistema de fallas del piedemonte de la cordillera oriental. Algunos lo conocen como el sistema de fallas de Algeciras, pero en la cordillera central y en la cordillera occidental también tenemos sistemas de fallas importantes. Así que Colombia, como países en el mundo que tienen situaciones tectónicas importantes y por tanto amenazas sísmicas importantes, Colombia está en ese grupo de sitios en el mundo que tienen una amenaza sísmica importante dada su configuración tectónica. Ahora bien, si la amenaza natural es inevitable, por lo menos tenemos que tener claro cómo estamos de infraestructura y cómo estamos de edificaciones para prevenir que ocurran tragedias en estos momentos. Colombia tiene un historial reciente pero muy importante en materia de infraestructura resistente a sismos. Todo comenzó en 1983 cuando un fuerte terremoto azotó Popayán. Gilberto Areiza, presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, nos explica un poco cómo está Colombia en materia de tecnología de infraestructuras para resistir este tipo de fenómenos naturales. Colombia es un país relativamente joven en cuanto a normas sismo resistentes. La primera norma sismo resistente colombiana data de 1984. Esa norma sismo resistente del año 84 fue actualizada en el año 98, luego en el año 2010, y en este momento estamos trabajando en lo que esperamos sea la actualización de la norma sismo resistente 2026 o 2027. El experto sostiene que el concreto reforzado, que es uno de los materiales que más se usan en la construcción colombiana, es fundamental para estas infraestructuras resistentes a sismos. Sin embargo, todavía hay algunas falencias en el país que se podrían mejorar a futuro para evitar tragedias en caso de terremotos. El material más utilizado en el país es la estructura de concreto reforzada con varillas, que ha demostrado un muy buen comportamiento si está adecuadamente diseñado. Y no solamente adecuadamente diseñado, sino una adecuada supervisión técnica independiente, la estructura no tendrá un buen nivel de resistencia sísmica. Uno de los aspectos más importantes en los cuales el país debiera centrar sus esfuerzos económicos es en reducir la vulnerabilidad sísmica de las instituciones hospitalarias. Las instituciones hospitalarias públicas adolecen realmente de una infraestructura sismo resistente. Guillermo Escobar, director del IDIGER, nos advierte que estos cuidados no solo deben ocurrir un día al año cuando se hace el simulacro, sino que deben ser prácticas que tengamos en cuenta todos los días, pues un sismo o un terremoto nunca le avisan a las familias. La gestión del riesgo tiene varios actores. No es solo cómo se prepara la administración pública, sino también todos los ciudadanos. Solo nos acordamos que esto es importante cuando sucede algo en otro lugar. Esto debe ser efectivamente todos los días de la vida.
¿Y cuáles son esos pasos prácticos que usted debe seguir y que debe tener en cuenta todas las familias de Colombia para prevenir tragedias ante sismos? El director nos explica muy bien qué es lo que hay que tener en cuenta. Tengamos nuestro plan familiar de gestión del riesgo, cómo vamos a actuar como familia. Revisemos si el lugar donde nosotros estamos es propenso a tener colapsos por sismos, identificar sin lugar a dudas las rutas de evacuación, las salidas y los puntos de encuentro, y tener un kit. Para eso es que sirve el kit de emergencias. Con que hagamos esas acciones básicas, pues cualquier emergencia es llevadera. Como hemos visto, Colombia ha avanzado significativamente tanto en materia de investigación para comprender cómo funcionan los sismos y también en infraestructura. Pero la diferencia entre un evento natural y una tragedia radica en nuestra preparación y qué tanto sabemos para evacuar, para tener en cuenta qué se debe hacer a la hora de una emergencia y para atender a nuestros demás familiares. Revise constantemente su vivienda. Hable con su familia sobre los puntos de encuentro en caso de que ocurra un sismo de cualquier magnitud y lo más importante, tenga siempre cerca de su salida un kit de emergencia con el que evidentemente debe salir si ocurre cualquier novedad. La prevención es, sin duda, nuestra mejor infraestructura sismo resistente.